bienvenida a nuestro webinar de las sesiones del Acute Cardiovascular Care de la European Society of Cardiology, un evento muy importante de cuidados intensivos cardiovasculares a nivel mundial que se realizó en el mes de marzo, y nosotros, como anualmente lo hacemos, presentamos aquellos temas que nos consideramos más relevantes para compartir y debatir en nuestro país sobre temas que nos parecen que puedan contribuir al desarrollo de la subespecialidad en nuestro país. Hoy nos acompañan un lujo de expositores. Está con nosotros el profesor Dr. Hugo Grancelli. Él es presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Además es actualmente jefe de cardiología de la clínica del Sanatorio de la Trinidad de Palermo, y además fue presidente de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Es un investigador muy importante, presentó varios trabajos que han sido un hito en la cardiología, como por ejemplo el estudio Jessica, el estudio Dial, publicados en Lancet. Y además es un gran amigo nuestro en el Paraguay, nos ha acompañado innumerables veces, siempre con una disposición extraordinaria para darnos sus aportes, sus pensamientos, sus ideas, sus análisis sobre un tema tan relevante como es la insuficiencia cardíaca. El tema que vamos a abordar en esta segunda parte del review de la Acute Cardiovascular Care es sobre insuficiencia cardíaca aguda. Hoy estamos contando con la contribución y la ayuda de Megalabs, así que quiero hacerle también un agradecimiento público. Y sin más demoras, quiero introducir en el primer tema, que va a ser el tema de nuevas drogas en insuficiencia cardíaca. He did okay, actually. La insuficiencia cardíaca. Voy a pedirles, por favor, a todos los asistentes que vayan ingresando, que por favor silencien su micrófono, y al final de todas las exposiciones van a poder enviar sus preguntas a través del chat. De manera tal de que el micrófono vamos a habilitarle solamente a los expositores. Esta es una modalidad abierta donde la gente poder participar activamente, pero necesitamos que todos, por favor, tengan en silencio su micrófono para poder escuchar con claridad las diferentes presentaciones. Entonces, nuevamente repito, porque hubo un poco de ruido de la presentación, el tema es nuevas drogas en insuficiencia cardíaca y si tienen algún rol en la insuficiencia cardíaca aguda, a cargo del doctor Hugo Grancelli. Hugo, muchísimas gracias nuevamente y te habilito el micrófono para tu presentación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y agradezco a la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares por la invitación. Bueno, ya planteó Miguel el tema y en realidad nosotros hemos conocido en las últimas décadas que el tratamiento con fármacos dirigido a modular favorablemente la activación neurohormonal mostró un claro beneficio en el cuadro clínico y en el pronóstico en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica. De hecho, la información de contundentes ensayos clínicos que evaluaron los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y beta bloqueantes comparado a placebo, mostraron un claro beneficio en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para reducir la mortalidad total y para favorecer la estabilización clínica al reducir las hospitalizaciones por descompensación. Más recientemente, se comprobó la superioridad de los ARNI comparado a los clásicos inhibidores en esta estrategia para alcanzar mayor beneficio clínico. De manera que hoy existe un amplio consenso de utilizar un triple esquema de modulación neurohormonal farmacológico
mediante un modulador de angiotensina, prioritariamente los ARNI, porque tienen más beneficio, y si no es posible un inhibidor o un bloqueante receptor de angiotensina, un beta bloqueante y un antagonista de aldosterona, en el amplio espectro de pacientes con insuficiencia cardíaca clínica, independientemente de la fracción de eyección. Más recientemente en este escenario surge un nuevo grupo de drogas, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 o glifosinas, que originalmente fueron desarrolladas como fármacos hipoglucemiantes, pero que sorprendentemente mostraron un claro impacto favorable en mejorar el pronóstico cardiovascular y en particular en favorecer la estabilidad en la insuficiencia cardíaca. Estos fármacos actúan a nivel de sus receptores específicos en el tubo contorneado proximal, produciendo una disminución clara de la reabsorción de glucosa y sodio. De esta forma favorecen una diuresis osmótica con aumento de glucosuria y aumento de natriuresis. Y dos grandes ensayos clínicos publicados en los últimos 2 años mostraron el beneficio de las glifosinas en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El estudio DAPA-HF con dapaglifosina y el estudio EMPEROR-REDUCE con empaglifosina. Ambos estudios mostraron un claro beneficio para reducir el punto final combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca en una disminución idéntica del 25%. Y a su vez, ambos estudios mostraron una reducción de la primera hospitalización por descompensación en alrededor de un 30%. La magnitud del beneficio en términos de muerte cardiovascular o protección renal fue un poco diferente en ambos estudios. No obstante, si analizamos la información combinada de ambos, vemos que las glifosinas claramente, cuando son aplicadas en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, producen una disminución importante de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, previenen el deterioro renal y en forma modesta reducen la muerte cardiovascular y total, pero esta reducción es significativa. Por otra parte, otros estudios mostraron que estos fármacos mejoran el remodelado ventricular y mejoran la calidad de vida. Son fármacos bien tolerados, sin internaciones farmacológicas ni efectos adversos de importancia, y se pueden administrar fácilmente porque con una sola toma diaria, sin necesidad de titulación, simplifican realmente su aplicación. El beneficio observado fue similar tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, y en un amplio rango de pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro renal. Lo importante es que este beneficio se observó sumado a los fármacos moduladores neurohormonales y fue independiente del tipo de fármaco que tenía cada individuo. Ahora, ¿por qué producen este claro beneficio en la insuficiencia cardíaca los inhibidores SGLT2? En realidad, no está claramente dilucidado cuáles son los mecanismos. Sin duda, trascienden su efecto hipoglucemiante y es posible que se deba a una multiplicidad de acciones interrelacionadas por sus diferentes y múltiples efectos favorables, en primer lugar porque favorecen un perfil metabólico claramente mejor, producen una mejoría en la hemodinamia renal y un claro efecto protector a nivel renal, distintos efectos vasculares y hemodinámicos por vasodilatación y mejoría en las condiciones de carga, y a nivel miocárdico, producen una mejora bioenergética y una protección a nivel celular y mitocondrial, lo que sin duda favorece la protección y la mejoría en la función ventricular. Algunas de estas acciones obviamente tienen más implicancia en el cuadro agudo de insuficiencia cardíaca y podremos profundizarlas después en la discusión.
De manera que con esta información hoy existe un amplio consenso también en que las glifosinas deben ser indicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de la presencia de diabetes, para mejorar el cuadro clínico, la calidad de vida, reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Por otra parte, en base a los estudios que evaluaron glifosinas en poblaciones diabéticas o con deterioro de la función renal, también se recomienda estos fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y presencia de diabetes o con deterioro renal y microalbuminuria, independientemente de la presencia o no de diabetes. De manera que hoy con las glifosinas tenemos un nuevo recurso farmacológico que, sumado a los fármacos neurohormonales, contribuyen claramente a reducir la mortalidad total, pero en particular a favorecer la estabilidad con un claro efecto en disminuir las hospitalizaciones por descompensación. De manera que hoy deberíamos buscar como objetivo terapéutico en la insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección, mediante diferentes caminos, inhibir todos los efectos deleterios que conocemos favorecen la progresión de la insuficiencia cardíaca, a través de entonces de una estrategia farmacológica integral y combinando los diferentes grupos de fármacos. En primer lugar, un modulador de la angiotensina, como dijimos, preferentemente ARNI, por su doble acción de interferir la angiotensina y la mineprelicina, sumado a un fármaco beta bloqueante, a un antagonista de los receptores mineralocorticoides y a un inhibidor SGLT2. Más allá de los imprescindibles diuréticos y otros fármacos que podemos utilizar en situaciones más puntuales. Ahora, si nos concentramos en la insuficiencia cardíaca aguda, sabemos que todo episodio de descompensación implica un alto riesgo en la evolución de la enfermedad. Por la mortalidad intrahospitalaria, pero también por la alta tasa de mortalidad y reinternación en general por nuevos episodios de descompensación, en el periodo vulnerable de alto riesgo en los 60-90 días posteriores al alta, donde prácticamente una tercera parte de los enfermos con el tratamiento actual van a morir o van a ser rehospitalizados en general por descompensación, y esa es una realidad que todavía persiste a pesar de los avances del tratamiento. Durante la etapa aguda, todas las intervenciones y tratamientos que administremos en el periodo hospitalario y sobre todo en el periodo prealta van a tener un claro impacto en este estadio vulnerable de alto riesgo y también en el seguimiento alejado. Más allá de buscar una efectiva descongestión a través de una mejoría sintomática y hemodinámica, buscando siempre un alto perfil de seguridad para proteger órganos y un adecuado manejo de la morbilidad asociada, debemos realizar los mayores esfuerzos para evitar la interrupción. Si interrumpimos, reinstalarlos rápidamente e iniciar de nuevo, si el paciente inicia por primera vez un cuadro de insuficiencia cardíaca, rápidamente los fármacos que tienen un claro impacto pronóstico, como son los inhibidores de enzima de conversión y beta bloqueantes, porque claramente mejoran la morbimortalidad en el periodo posalta de alto riesgo y en el seguimiento alejado. Todo episodio de descompensación de alguna forma significa una crisis en la historia de un paciente con insuficiencia cardíaca, pero toda crisis implica una oportunidad para tratar de mejorar el tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes. Y el periodo de transición entre los días previos al alta y las primeras semanas posteriores al alta, implican un periodo esencial
y debería ser considerado como un proceso continuo para alcanzar los siguientes objetivos. En particular, lograr una descongestión efectiva y permanente, iniciar la titulación de los fármacos y optimizar las dosis, fármacos que van a impactar en la estabilidad y en la sobrevida como vimos, y para esto es trascendental garantizar la continuidad asistencial con una consulta precoz. El último consenso de pacientes americanos, de pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca, establece claramente dónde deberíamos poner foco en los distintos estadios de evolución de todo este proceso. Obviamente, foco en la descongestión en los primeros días, avanzando con los diuréticos de ASA, como sabemos. Foco en el periodo de transición, una vez alcanzada la estabilidad, poner el foco en el inicio del tratamiento farmacológico, como vimos, que va a impactar en la evolución clínica de nuestros enfermos, y por supuesto en los días previos al alta y en las semanas posteriores, a veces meses, buscar la optimización en buena dosis de esos fármacos. De manera que desde que alcanzamos la estabilidad hemodinámica hasta las primeras semanas, a veces primeros meses, es la oportunidad de oro para tratar adecuadamente a nuestros enfermos y mejorar su pronóstico. Ahora, con las nuevas drogas no tenemos estudios de porte en insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, el estudio Pioneer, publicado hace 2 años, evaluó en un número interesante de pacientes la seguridad y tolerancia de los ARNI en el episodio, con el paciente hospitalizado por un episodio agudo. Claramente, sacubitril/valsartán fue superior al clásico nerapril para reducir los valores de ProBNP, de NT-proBNP, desde la primera semana hasta la 8ª semana, y esto se asoció a una reducción de otros marcadores de injuria y estrés miocárdico, y a su vez se asoció a una reducción importante en la mortalidad cardiovascular y en las hospitalizaciones por descompensación en el periodo de los primeros 60 días vulnerable post-alta. Lo interesante es que en este estudio el 56% de los pacientes no recibían ni un inhibidor ni un bloqueante de receptor previamente, y el 34% tenía un diagnóstico inicial de insuficiencia cardíaca. De manera que este estudio nos muestra que es posible, con los cuidados necesarios, iniciar sacubitril/valsartán con el paciente hospitalizado en un episodio de descompensación, sin observar mayores efectos adversos, con buena tolerancia, y por otra parte es posible iniciar la titulación de ARNI en pacientes que no han recibido previamente un modulador de angiotensina. En relación a las glifosinas y su uso en la etapa aguda, no tenemos evidencias como para establecer recomendaciones, pero sí podemos especular sobre sus potenciales beneficios. En primer lugar, sumado a los diuréticos de ASA, las glifosinas permitirían una mayor natriuresis, generalmente con una reducción más efectiva de la congestión intersticial que la intravascular, por lo tanto, sin incrementar significativamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sin producir trastornos electrolíticos de importancia. El inicio precoz nos permitiría optimizar el régimen diurético oral junto a los diuréticos de ASA ya desde la internación y no posteriormente, y también iniciar el tratamiento con glifosina y buscar el efecto beneficioso de estos fármacos ya desde la misma internación y en la post-alta inmediata. Por otra parte, tal vez contribuiría a obtener un mejor control glucémico con menor riesgo de hipoglucemia comparado a insulina solo. Pero en el complejo escenario de la insuficiencia cardíaca aguda también puede acarrear riesgos potenciales.
La diuresis osmótica puede generar hipovolemia e hipotensión junto a los diuréticos de asa. Sin duda podría favorecer una mayor probabilidad de cetoacidosis diabética, infecciones urinarias, deterioro en la función renal y tal vez mayor riesgo de hipoglucemia en diabéticos. Si consideramos la información hoy disponible de pequeñas experiencias en insuficiencia cardíaca aguda con glifosina o los estudios en curso de acuerdo al estadio evolutivo de la insuficiencia cardíaca aguda, en el periodo bien agudo, bien precoz, fase de congestión, se han evaluado a través de un pequeño estudio piloto de 80 pacientes que comparó en forma doble ciega con placebo empaglifosina en la dosis de 10 miligramos, ya combinado con los diuréticos de asa, y a las 24 horas del ingreso los pacientes eran incluidos en este estudio, buscando esencialmente una mayor eficacia en la descongestión. Sin embargo, el punto final evaluado a los 4 días de la internación del ingreso no observó un cambio en el score de disnea, no observó tampoco un beneficio en mayor respuesta diurética de acuerdo a cambios en el peso en relación a la dosis de diurético recibida, tampoco disminución en las días de hospitalización y tampoco en una reducción más significativa de NT-proBNP. Sí, el estudio permitió observar que la empaglifosina fue más efectiva para alcanzar una diuresis acumulada mayor, y esto también se relacionó en el seguimiento a 2 meses con un menor empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y menos muerte u rehospitalización por descompensación a 60 días. Similarmente, un estudio que está cursando actualmente, que es el DICTATE, está evaluando 240 pacientes en la etapa aguda. También los pacientes son incorporados en la fase congestiva a las 24 horas de ingreso. El fin del estudio es a los 5 días o más precoz si el alta es antes. Se compara dapaglifosina versus el tratamiento habitual. Lo interesante es que este estudio tiene un protocolo muy minucioso con respecto a el escalonamiento de las dosis diuréticas y el tratamiento con insulina, de manera que nos va a permitir evaluar claramente la asociación con estos fármacos, y por supuesto están buscando mayor eficacia en la respuesta diurética y se evalúan distintos puntos de seguridad y puntos clínicos a 30 días. Ahora, en la fase de transición, una vez alcanzada la descongestión, una vez alcanzada la estabilidad hemodinámica, de inicio hacia el tratamiento farmacológico, cuando habitualmente iniciamos los inhibidores y los beta bloqueantes en estos enfermos, actualmente están cursando 2 estudios interesantes. Uno, el EMPULSE, que evalúa en 500 pacientes, compara empaglifosina 10 miligramos versus placebo. Los pacientes son ingresados a las 24 horas hasta los 5 días del ingreso, pero una vez alcanzada la estabilidad hemodinámica. El seguimiento es a 90 días y se evalúa puntos finales clínicos a 90 días, o sea, en el periodo vulnerable, y puntos finales secundarios de seguridad, por supuesto. Y por otra parte, muy similar, el estudio DAPA-ACT, que está incluyendo un número más importante, 2.400 enfermos. También los pacientes se incluyen a las 24 horas del ingreso hasta los 7 días, una vez alcanzada la estabilidad. Se está comparando dapaglifosina 10 miligramos versus placebo, y también el punto final primario es un punto final combinado a los 2 meses de seguimiento, y puntos secundarios de seguridad y otros puntos clínicos. Lo interesante es que estos 2 estudios, entonces, están evaluando la eficacia y seguridad de glifosinas iniciadas una vez que el paciente alcanza la estabilidad clínica y seguidos con el tratamiento durante 2 o 3 meses para ver si tiene impacto en la fase
vulnerable de alto riesgo. Y por último, en la fase ya de transición, los días previos al alta o los días posteriores al alta, se publicó recientemente, hace pocos meses, el estudio SOLOIST. Lamentablemente, este ensayo clínico, que iba a ser muy importante, se interrumpió precozmente por falta de fondos del sponsor y solamente se incluyeron 1.222 pacientes, un poquito más de la cuarta parte de lo previsto. Obviamente se redefinieron los puntos finales para hacer un análisis y en este ensayo se comparó placebo versus sotaglifosina, que es una glifosina diferente porque es inhibidor del cotransportador 2, pero también del 1, de manera que es una droga interesante. Y lo importante es que en un seguimiento medio a 9 meses, observaron en el punto final primario redefinido de muerte cardiovascular, hospitalización o visita urgente por insuficiencia cardíaca, una reducción del 33% comparado a placebo. Y por otra parte, en el punto final primario original, que era muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción del 29%, también significativa. Y lo que quiero que aprecien es el inicio muy precoz del beneficio con la glifosina para los distintos puntos analizados, lo cual abre una puerta realmente interesante para la protección en el alto riesgo posalta. Para concluir, solo enfatizar entonces que la modulación neurohormonal, farmacológica y los inhibidores SGLT2 mostraron una alta eficacia para mejorar el cuadro clínico y el pronóstico de insuficiencia con fracción de sección reducida. Como sabemos, y hemos remarcado, el periodo posalta inmediata en la insuficiencia cardíaca aguda tiene alta vulnerabilidad para muerte y reinflamación. De manera que es importante el inicio precoz de fármacos moduladores neurohormonales con alto impacto clínico que debe ser priorizado en los pacientes desde la internación. Sin duda, el lugar mejor provisorio, pero necesitamos la información de los estudios mejor, su seguridad, su mejor implementación al resto. Bueno, muchas gracias por atención. Muchísimas gracias, doctor Hugo Granceli. Agradecería, por favor, que todos tengan el micrófono apagado. Si por favor pueden apagar sus micrófonos. Una persona tiene abierta su micrófono, si sería tan amable de apagarlo, por favor. Ok, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hugo Granceli. Extraordinaria la presentación. Una claridad, como siempre, admirable. Y seguramente vamos a compartir después algunas preguntas con el público, que pueden hacerlo a través del chat, y yo voy a tratar después de transmitirle a los diferentes expositores. Lo vamos a hacer al final de las 4 ponencias. A continuación, la ponencia va a estar a cargo del doctor Arnaldo López. El doctor Arnaldo López es un colega paraguayo que está viviendo ya hace un tiempo en los Estados Unidos. Él es médico intensivista y médico especializado también en nefrología. Estuvo en la Clínica Mayo de los Estados Unidos haciendo su especialización y actualmente se está desempeñando como encargado del área de medicina crítica del Advent Health de Orlando en los Estados Unidos. Uno de los 10 hospitales más grandes de toda la Florida, con mucha tecnología, y ellos tienen un área de medicina crítica cardiovascular donde él también se desempeña como staff. Para nosotros es un verdadero gusto contar con el doctor Arnaldo López una vez más aquí en
en esta jornada, en estas sesiones de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Le hemos pedido que haga una actualización sobre un tema que es bastante vigente por todo lo que está pasando, incluso en la pandemia, que es la importancia de la ventilación mecánica con presión positiva en insuficiencia cardíaca aguda. De hecho, el COVID es una de las enfermedades que generan insuficiencia cardíaca aguda y lamentablemente soslayado, y el manejo ventilatorio es fundamental. Esto ha sido un tema relevante, un tema relevante en el último meeting de la Acute Cardiovascular Care, así que le hemos pedido al doctor Arnaldo López que nos haga un update de este tema que es apasionante. Muchísimas gracias, Arnaldo. Tienes que habilitar tu micrófono, Arnaldo. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Quintana, y a toda la sociedad. Nuevamente muy contento de estar compartiendo los datos y, bueno, estoy tratando de compartir mi presentación. Si me dan un minuto. Tienes un icono abajo que dice pantalla. Ahí tienes que compartir, Arnaldo, ¿sí? Y habilitar ya, tu micrófono ya está habilitado. Hugo, por favor, te agradecería si también podríamos cortar el micrófono, por favor. Sí. ¿Se logra ver, doctor Quintana? Perfectamente, perfectamente, Arnaldo. Bueno, no tengo nada que agregar con respecto, no tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Muchísimas gracias a la sociedad y bueno, vamos a hacer un breve overview de lo que sucede con la presión positiva durante la insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, los cardiólogos intensivistas en los últimos años enfrentan nuevos desafíos cuando se tratan pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué? Por el hecho de que se ven pacientes de edad avanzada que tienen múltiples comorbilidades. En la terapia cardiológica vemos muchos más ingresos por situaciones no cardíacas. Hay un aumento de los casos de insuficiencia cardíaca aguda que se asocian con una falla respiratoria y la progresión a la ventilación mecánica se ha tornado mucho más frecuente, lo cual resulta en una prolongación de la estadía dentro de la terapia intensiva. Además de eso, se ha visto un aumento de la incidencia de la falla renal aguda y la falla renal aguda que requiere diálisis dentro de la terapia intensiva. Y la sepsis es un problema preponderante en estos pacientes por el hecho de que contribuye significativamente a la descompensación cardíaca. Este es un gráfico publicado, un estudio epidemiológico por David Marrow, que muestra cómo desde el año 2003 hasta el año 2013 ha habido un aumento significativo de las admisiones no cardíacas a las terapias intensivas cardiovasculares, siendo la falla respiratoria aguda, la sepsis y la insuficiencia renal aguda las principales causas que muestran esta estadística. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de falla respiratoria aguda en la unidad cardiovascular, la unidad de cuidados cardiovasculares? Este es un estudio de Clínica Mayo, específicamente de la unidad de cuidados cardiovasculares, que enroló 8.200 pacientes. Y lo que quiero resaltar es la alta incidencia de ventilación mecánica invasiva en los casos de shock cardiogénico, que alcanzó el 41%, en aquellos casos de insuficiencia cardíaca aguda, no shock cardiogénico del 20%, y en los casos de arritmias ventriculares, principalmente taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, del 34%. O sea, estamos hablando de una situación extremadamente frecuente que ronda entre el 20 al 40% de los casos. Entonces, eso hace de que el intensivista cardiovascular tenga que estar familiarizado con el manejo del respirador y con el manejo de la falla aguda respiratoria. Si hacemos un análisis aún más detallado de qué es lo que sucede con estos pacientes en la misma población de la Clínica Mayo,
ustedes verán de que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en un 46% de los casos requieren ventilación invasiva, y seguido como causa preponderante de esta falla respiratoria tenemos a la sepsis, y en otro eslabón un poquito más abajo la exacerbación del EPOC. Bueno, entonces la siguiente pregunta que hacemos es, ¿existe algún impacto en la sobrevida de estos pacientes que tienen falla respiratoria aguda en el contexto de una falla cardíaca aguda? Y este fue un estudio retrospectivo bastante interesante por el hecho de que enroló 1.800.000 pacientes con infarto, con ST, con elevación del ST, y comparó a aquellos pacientes que no requerían ningún tipo de ventilación, ya sea invasiva o no invasiva. Y como ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, aquellos pacientes que requirieron cualquier tipo de ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, presentan primero que nada un aumento de la estadía hospitalaria, lo cual también se asoció con un aumento significativo de la mortalidad. Y como ustedes pueden ver en el panel de la izquierda, el aumento progresivo a lo largo de los años en el uso de la ventilación invasiva y no invasiva. Este es un estudio extremadamente interesante, que es una visualización del TRIUMPH. Hicieron un estudio retrospectivo y trataron de evaluar qué pasa con el retraso del inicio de la ventilación mecánica en estos pacientes que fueron admitidos por insuficiencia cardíaca aguda, y vieron que por cada una de retraso en la implementación de la ventilación mecánica había un aumento significativo de la mortalidad a 30 días. Eso sugiere algo extremadamente importante en el manejo de un paciente con shock cardiogénico. Por otro lado, cuando se hizo el análisis del Culprit Shock Trial, que enroló 683 pacientes y los subdividieron en 3 grupos: aquellos pacientes que no requirieron ventilación mecánica, aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica a la admisión, que es dentro de las primeras 4 horas, y aquellos pacientes que lo requirieron dentro de las primeras 24 horas. Y como se puede ver en el gráfico de la derecha, el aumento significativo de la mortalidad a 30, a 90 y a un año, 30 días, 90 días y a un año, con relación al inicio tardío de la ventilación mecánica. Y como ustedes pueden ver, esa mortalidad fue en aumento, lo cual sugiere de que aquellos pacientes con shock cardiogénico que presentan un tipo de falla respiratoria, el inicio de ese soporte respiratorio tiene que hacerse lo antes posible, sin retraso, porque vemos que tiene un impacto muy significativo en la mortalidad. En este otro gráfico, que es el gráfico también de la población de la Clínica Mayo, como ustedes pueden ver, el aumento progresivo de la mortalidad relacionado con la ventilación invasiva, no invasiva y con el uso de una columna de alto flujo. Y eso, como ustedes pueden ver, va en relación progresiva con la estadía hospitalaria. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo de frecuente es la falla respiratoria en pacientes con shock cardiogénico? Y si consideramos todos los trials más preponderantes en shock cardiogénico, el Shock Trial, el TRIUMPH, el Culprit Shock, vemos que la falla respiratoria es un suceso bastante frecuente, que ronda entre el 30 y el 80%, y que se asocia con una duración hospitalaria significativa y que afecta la mortalidad. Ahora, ¿por qué vemos este aumento en la mortalidad en aquellos pacientes que presentan falla respiratoria? Entonces, para entender eso, tenemos que ir a conceptos básicos de fisiología respiratoria. Y primero que nada, tenemos que tratar de entender el concepto de la presión intrapleural, que es una presión normalmente negativa y que es el resultado del balance de la presión del parénquima pulmonar, que tiende a retraer el pulmón interiormente, y la presión elástica de la caja torácica, que tiende a retraer los pulmones exteriormente. Eso resulta en una presión de -2 a -4. Otro concepto extremadamente importante es el compliance del sistema respiratorio, que es la suma de lo que es el
el compliance del parénquima pulmonar y el compliance de la caja torácica. ¿Y por qué la caja torácica? Porque esto resulta extremadamente importante en aquellos pacientes obesos. Otro concepto importante es la presión plató, que se refiere a la presión al final de la expiración y que es la presión alveolar. Otro concepto es la presión transpulmonar, que es el resultado de la presión alveolar menos la presión pleural. Y por último es la presión al final, la presión positiva al final de la expiración, también conocida como PIP, que es el resultado de la presión PIP extrínseca, que es la proveída por el ventilador, y el auto-PIP, que es el resultado de una exhalación incompleta. Y eso es lo que se ve en aquellos pacientes con un EPOC moderado o avanzado. Entonces, teniendo todos estos conceptos en mente, tenemos que analizar qué es lo que sucede con la hemodinamia y con la presión pleural en situaciones de una respiración espontánea. Y como vemos en esta gráfica, se ilustra que en situaciones basales tenemos una presión pleural negativa que ronda, como dije, entre -2 y -4. Eso aumenta, o sea, se vuelve más negativa durante una respiración espontánea, y el efecto neto es un aumento en el retorno venoso hacia el ventrículo derecho, lo cual se asocia con una disminución de la poscarga del ventrículo derecho y un aumento de la poscarga en el ventrículo izquierdo. O sea, es un efecto que afecta a ambas cavidades ventriculares. Ahora, cuando analizamos los efectos hemodinámicos en el transcurso de una ventilación a presión positiva, cuando el paciente está dentro del respirador, vemos que esta presión positiva causa un aumento de la presión transpulmonar, lo que ocasiona una disminución del retorno venoso, un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y una disminución de la poscarga del ventrículo derecho como resultado de una activación del reflejo vasoreceptor. Entonces, para hacer un resumen y que se entiendan estos cambios fisiológicos de la presión pleural en relación a la presión positiva, tenemos que ver en el panel de arriba qué sucede primeramente con una respiración espontánea. Hay una disminución de la presión pleural, lo cual aumenta la poscarga. Ahora, cuando tenemos una presión positiva, tenemos que recordar que aumenta la presión transpulmonar y aumenta la presión pleural. Y vemos que esos son los efectos. El aumento de la presión pleural va a ocasionar una disminución del retorno venoso, una disminución de la precarga, un aumento de la presión aórtica que activa los varorreflejos, y eso ocasiona una disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, este gráfico muestra de que existe un balance muy tenue que tenemos que considerar cuando usamos el PIP en situaciones de insuficiencia del lado derecho o insuficiencia del lado izquierdo. El uso de un PIP moderado a alto en situaciones de falla del ventrículo derecho va a tener como consecuencia una bajada del gasto cardíaco. Ahora, en situaciones de falla izquierda, el aumento del PIP va a ser realmente beneficioso porque va a resultar en una mejoría del gasto cardíaco como consecuencia de una mejoría de la poscarga. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿existe algún beneficio de usar esta presión positiva en pacientes con insuficiencia cardíaca? Entonces, si vamos analizando diferentes situaciones, una de ellas es situaciones de insuficiencia mitral. Y este fue un estudio que se ha hecho en menos de 50 pacientes, el cual demostró que en aquellos pacientes con una falla, con una insuficiencia mitral considerable, el aumento del PIP de forma progresiva de 3 a 10 y subsecuentemente a 20 se asoció primeramente con un aumento del gasto cardíaco, una disminución del diámetro de fin de diástole del ventrículo derecho y una disminución de la regurgitación de la válvula mitral. O sea, sugiere un efecto bastante beneficioso del PIP en estas situaciones. Ahora, ¿cómo afecta el PIP en el caso de situaciones en las cuales tenemos una presión capilar pulmonar elevada? Y este es un estudio ya bastante viejo, del año 82,
y he encontrado estudios que también muestran resultados similares, de que cuando tenemos una presión capilar pulmonar de más de 18, aumentar el PIB se asocia con un aumento del gasto cardíaco. Entonces, eso nuevamente se trasladó a otros estudios en el cual usaron un aumento del PIB en el caso de pacientes que requirieron un tipo de mecánica de soporte. En este caso fue el uso de un balón de contrapulsación. Fue un estudio chico de solamente 28 pacientes. He encontrado otros estudios también con la misma cantidad de pacientes, y lo que muestran es, primero que nada, un aumento del gasto cardíaco, una reducción, bien un aumento del flujo urinario y una mejoría de la función renal. O sea, en estas situaciones vemos de que el PIB realmente tiene un efecto bastante beneficioso. Ahora, si hacemos un breve resumen, hay bastantes estudios, pero el lado negativo es que estos estudios realmente no son de muchos pacientes, porque se implementó probablemente a fines de investigación y los datos realmente no han sido pulidos. Pero si vemos, el uso del PIB tiene realmente un efecto beneficioso en el caso de shock cardiogénico relacionado al infarto agudo del miocardio, que cursa con una presión capilar elevada, como había mencionado en aquellos casos de insuficiencia mitral, o en aquellos casos en los cuales el paciente se encuentra en el periodo post cirugía de bypass. Pero lo que sucede cuando incluimos muchos estudios randomizados y vemos el efecto de la presión de ventilación positiva, realmente los datos no son muy alentadores. Si incluimos los pacientes de estos estudios de insuficiencia cardíaca que se consideran landmark trials, como la CEN, el CARRES, el ROSE, el DOSE, y analizamos aquellos pacientes que requirieron ventilación invasiva y aquellos pacientes que usaron un PIB de 10 o más, vemos que la mortalidad a 30 días no es muy alentadora. Vemos que el uso de ventilación invasiva se asocia con un aumento de la mortalidad, y bueno, yo creo que esto tiene mucha relación, tal vez por el hecho de que estemos hablando de una insuficiencia no solo del lado izquierdo, sino que probablemente sean pacientes que tengan algún compromiso del lado derecho, o probablemente porque el PIB no esté evaluado exhaustivamente y de forma diaria como se recomienda. Entonces, en este diagrama, lo que quiero mostrar es que el PIB puede realmente tener efectos muy deleterios. Si ustedes ven por el lado en la imagen de la porción izquierda de la pantalla, ven que una PIB inadecuada se asocia con mayor riesgo de atelectasia y va a contribuir a mayor hipoxia y vasoconstricción pulmonar. Ahora, si vemos un PIB por el otro lado muy elevado, va a contribuir a un aumento de la resistencia vascular pulmonar. O sea, tratar de encontrar este balance realmente es un trabajo que tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser analizado diariamente por aquellos intensivistas que se encuentran en la unidad de cuidados cardiovasculares intensivos. Entonces, ¿cuándo consideramos primeramente una ventilación no invasiva? Existen indicaciones clase 1, que son primeramente el edema pulmonar cardiogénico, la falla respiratoria con hipercapnia o la exacerbación del EPOC. Ahora tenemos que tener consideraciones de cuándo no está indicado este tipo de ventilación, y principalmente lo que se sugiere es no utilizarlo en aquellos pacientes que tienen un estado mental fluctuante, que tienen riesgo de aspiración, cuando vemos que esa hipoxia no mejora en el transcurso de 1 a 2 horas, cuando hay un aumento de la falla respiratoria, un aumento del uso de músculos accesorios. Algunos sugieren cuando hay una carga de volumen realmente significativa o una falla del ventrículo izquierdo. En nuestro hospital, cuando tenemos una falla menor al 20%, realmente
evaluamos muy de cerca a estos pacientes que ponemos en una ventilación no invasiva. Entonces, en base a esto, la Sociedad Europea propone este algoritmo de cuándo utilizar una ventilación no invasiva y cuándo considerar una ventilación invasiva. Entonces, vemos de que cuando tenemos una hipoxia con hipercapnia, la recomendación es el BiPAP, iniciando con una presión inspiratoria de 10 y haciendo un incremento muy progresivo de 2 a 3 milímetros de mercurio, y con una presión de expiración de 5, o sea, sería 10 sobre 5 las cifras iniciales, e ir elevando lentamente de 2 a 3 milímetros de mercurio. Ahora, si es una hipoxia exclusiva, bueno, se podría usar el CPAP y también considerar la cánula de alto flujo. Ahora, lo que se recomienda es evaluar a estos pacientes dentro de los 60 minutos. Dentro de la 1 hora se recomienda evaluarlos para ver y detectar un fallo. ¿Y por qué es importante? Porque el fallo de la respiración no invasiva se asocia con un aumento de la mortalidad. Ahora, lo importante es saber cuándo estos pacientes fallan. Una de las referencias que hace el paper que planteó la Sociedad Europea es utilizar este score, que es el score de ACOR, que considera la frecuencia cardíaca, la acidosis, el estado de conciencia, la oxigenación y la frecuencia respiratoria. Realmente es un score que se evalúa a la 1, a las 12, a las 24 y a las 48 horas, pero a las 1 hora es realmente cuando tiene un valor pronóstico significativo, y un score de 5 realmente se correlaciona con una falla de la ventilación no invasiva. Y lo importante resaltar es que si este score es mayor a 5 a las 1 hora, muy difícilmente este score vaya mejorando a las 12 o a las 24 horas. Y seguir retrasando el avance a una ventilación invasiva se asocia con un aumento de la mortalidad, como estoy mostrando en este gráfico. Ahora, este es el algoritmo que se plantea para la progresión a una ventilación invasiva. Entonces, ¿cuándo consideramos eso? Cuando tenemos una hipoxia severa o refractaria a las terapias no invasivas, cuando hay una inestabilidad clínica. Entonces, en ese caso tenemos que mirar muy de cerca si vamos a usar una presión positiva, ver cómo está la presión del atrio derecho. Tenemos que considerar optimizar la presión media. Generalmente se recomienda más de 65, tener muchísimo cuidado con el uso del propofol por el hecho de que se correlaciona con inestabilidad hemodinámica, y se hace un poco de énfasis en el uso del etomidato, las benzodiazepinas y la ketamina en el momento de la intubación. Realmente no hay una opinión en favor de cualquiera de los modos, ya sea presión control o volume control. Para la ventilación mecánica se recomienda iniciar con una fracción de expiración de oxígeno del 100%, con una reducción progresiva y considerando siempre una saturación mayor al 92%. Y lo que se recomienda con relación al volumen tidal es no sobrepasar los 10 mililitros por kilo de peso. Y bueno, este es otro algoritmo que hace mayor énfasis con relación a la falla del lado izquierdo o la falla del lado derecho. Si tenemos una falla del lado derecho, lo que se recomienda es empezar con un PIB de 3 a 5, tener una especial atención a la resistencia vascular pulmonar y considerar el uso del óxido nítrico, del epoprostenol, cuando tenemos una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 Wood, o en aquellos casos cuando tenemos un VQ mismatch significativo, que se suele dar en aquellos casos de una consolidación significativa o consolidaciones múltiples en los parénquimas pulmonares. En esos casos no hay mucha evidencia, pero también recomiendan el uso de óxido nítrico o de epoprostenol. Ahora, por el otro lado, cuando tenemos una falla ventricular izquierda, se recomienda prestar atención a la presión capilar de llenado, y si está entre 12 y 15, la recomendación es empezar con un PIB de 5 a 10, y como había mencionado antes, si esa presión capilar está por mayor a 15, bueno, se recomienda considerar un PIB aún un poquito más elevado, porque sabemos que se correlaciona con un aumento del gasto cardíaco. Ahora,
Este es un análisis que quiero resaltar, que es el uso de este modo de ventilación, que es el SIMV. Este es un modo de ventilación que inicialmente se lo planteó como un modo que es bastante fisiológico, pero los estudios, especialmente este estudio del 2013, muestran que se asocia con una variación significativa de la presión intratorácica y se correlaciona con un aumento de la poscarga para el ventrículo izquierdo. Además de eso, aumenta el consumo de oxígeno del miocardio, se asocia con una mayor desincronía con el ventilador y hay una mayor incidencia de fibrilación auricular cuando se usa este tipo de ventilación. Ahora, cuando vamos a considerar la extubación de estos pacientes, habría que considerar ciertas cosas, especialmente el BNP, y en base a eso considerar los diuréticos antes de la extubación. Hay diferentes protocolos que evalúan el BNP y los diuréticos antes de la extubación, el uso de vasodilatadores o el uso de inotrópicos en las 12 horas antes y 12 horas después de una extubación planeada. Y por otro lado, otra cosa que se recomienda últimamente es en aquellos pacientes que son mayores de 65, con una previa historia de falla del ventrículo izquierdo o que tienen tendencia a la hipercapnia o que tienen un EPOC de base, es considerar la extubación directa a un BiPAP o a un CPAP. Realmente los datos no son muy concluyentes, pero hay datos de estudios observacionales que muestran ciertos beneficios, principalmente en la falla al respirar, en la falla de la extubación de este tipo de pacientes. Entonces, como resumen, lo que me gustaría recalcar es primero que la ventilación a presión positiva tiene un efecto al reducir la precarga del ventrículo derecho, aumenta la poscarga del ventrículo derecho y disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo. O sea, es un efecto múltiple y biventricular. El uso de la cánula de alto flujo podría prevenir el uso de la ventilación positiva en algunos pacientes. El uso del BiPAP es preferido con relación al CPAP, especialmente en aquellos pacientes que tienen hipercapnia. El PIP realmente es una herramienta útil para mejorar la oxigenación y prevenir las atelectasias, y sabemos de los beneficios especialmente para el ventrículo izquierdo. El auto-PIP es un parámetro que tenemos que prestarle mucha atención porque se correlaciona con inestabilidad hemodinámica, con barotrauma y se asocia con hiperinflación de los pulmones. Y por último, la presión positiva tiene que ser mirada con mucha atención y tratar de prevenir usarla a altos niveles en aquellos pacientes que tienen una hipertensión pulmonar, una falla del ventrículo derecho o en aquellos pacientes con tamponamiento. Bueno, muchísimas gracias y espero las preguntas. Muchas gracias, doctor Arnaldo López. Vamos seguramente al final de las conferencias a aclarar las dudas que vayan surgiendo de las diferentes presentaciones. La siguiente presentación está a cargo de la doctora Dayana Ibarrola. El tema que ella va a tocar es tiempo puerta furosemida en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. La doctora Dayana Ibarrola es la actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Ella es especialista en cardiología y en cuidados intensivos cardiovasculares, también en cardiología intervencionista. Ha hecho una diplomatura en insuficiencia cardíaca en la Fundación Favaloro. Doctora Dayana Ibarrola, le dejamos el tiempo de su presentación. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias por la invitación. El tema, como lo dijo el doctor Quintana, que me toca conversar con ustedes, es el tiempo puerta furosemida y es tratar de trasladar este concepto de tiempo del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Este fue un tema que fue tocado en el reciente congreso del Acute Cardiovascular Care realizado en forma online del 13 al 14 de marzo, como habían visto. El tema que me toca es tiempo puerta furosemida y este tema lo presentó el doctor Oscar Miró, un eminente investigador, cardiólogo, jefe de departamento de emergencia del Hospital Clínico Universitario de Barcelona. Así que voy a tratar de
de hacerlo de la mejor manera posible. Bien, como recordarán, la insuficiencia cardíaca aguda es la causa más común en los ingresos hospitalarios, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años. Esta entidad constituye de más de 1 millón de hospitalizaciones al año en los Estados Unidos. Los diuréticos de asa intravenoso, como recordarán, son un componente esencial del tratamiento y se administran aproximadamente al 90% de los pacientes que hospitalizamos por insuficiencia cardíaca aguda, y a pesar de las décadas de experiencia clínica, los datos prospectivos para guiar el uso de los diuréticos del ASA continúan siendo escasos y las guías actuales se basan principalmente en la opinión de expertos, así que vamos a ir viendo la importancia del concepto de tiempo puerta a furosemida, ¿verdad? Como recordarán, la furosemida tiene un nivel de evidencia 1B, está recomendado sobre todo los diuréticos de ASA, administrarlo a los pacientes, ya sea en forma de bolo o en forma de infusión continua, según la necesidad, del estado clínico que tengan nuestros pacientes. Esta recomendación aparece en las guías de insuficiencia cardíaca y está basado en un estudio, el estudio del Dr. Ferkel y colaboradores, y este estudio del Dr. Ferkel lo podríamos resumir básicamente en esta diapositiva, en donde, como ustedes verán, en la gráfica superior, administrando la furosemida tanto en forma de bolos como en forma de infusión continua, o en forma de bolos o infusión continua a alta dosis o a bajas dosis, el combinado de percepción clínica, de mejoría de la disnea, no fue diferente para ninguno de los pacientes, tanto con los que utilizaban dosis alta, dosis baja de furosemida, dosis de bolo de infusión continua, y cuando evaluamos el compuesto final de muerte, rehospitalización o nueva visita al departamento de urgencias, tampoco había diferencias a la hora de administrar la furosemida en forma de bolos o en forma de infusión continua, ni a alta ni a baja dosis. Cuando se hacen estudios randomizados o estudios para controlar o para evaluar la eficacia de la administración de furosemida, tanto en dosis de infusión continua como en dosis de bolos, ¿sí? No hay una diferencia significativa tampoco para ninguna de las formas de administración de esta medicación, pero sí hay una mayor tendencia cuando se utiliza furosemida en forma de infusión continua hacia una reducción en el peso corporal de los pacientes y una tendencia a aumentar el gasto urinario de los mismos. Pero cuando vemos la mortalidad por todas las causas, no hay ningún tipo de diferencia entre la utilización de la furosemida en forma de infusión continua o en forma de bolos. Entonces, si no suma o si no pesa o si no importa la forma en la que administremos la furosemida y no importa la dosis en la que administremos la furosemida, dosis alta o dosis baja, y no impacta en la mortalidad del paciente, será el tiempo puerta furosemida el nuevo paradigma para reducir la mortalidad en insuficiencia cardíaca aguda. Y esta es la respuesta que tratamos que en este congreso o en esta presentación el doctor Miró trató de ir respondiéndola, ¿sí? El concepto sería que mientras más pronto utilicemos la medicación, mejor evolución clínica y sobre todo menor mortalidad tendrían nuestros pacientes. Bien, en forma retrospectiva, recordemos, o él nos recordaba este trabajo, un trabajo japonés, presentado por el doctor Matsui y colaboradores en JACC en el año 2017, y que hablaba del tiempo puerta furosemida en el tratamiento de la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Este es un trabajo diseñado específicamente para evaluar el impacto de la administración precoz de furosemida a los pacientes que llegaban con insuficiencia cardíaca a los departamentos de emergencia de varios centros japoneses, ¿sí? Entonces, randomizaban a los pacientes a tiempo puerta furosemida en menos de 60 minutos y a pacientes con tiempo puerta furosemida de más de 60 minutos. Como hallazgo de este trabajo, aquellos pacientes que recibían furosemida en un tiempo de menos de 60 minutos tenían una menor mortalidad en comparación a los pacientes que recibían la furosemida posterior a esos 60 minutos, ¿sí? O sea, menor reducción, o sea, más reducción de la mortalidad con una significación estadística importante. Y cuando se estudiaban los scores de regresión logística, también daban un peso significativo a que los pacientes que recibían furosemida en forma precoz tenían mejores resultados y tenían menor mortalidad que aquellos pacientes que lo hacían en forma más tardía. Este trabajo fue diseñado específicamente para
estudiar esta situación, la administración precoz de furosemida, y generó mucha satisfacción, generó una nueva puerta hacia la investigación. Incluso recibió felicitaciones por parte del comité editorial de JACC, ¿verdad? Y al año siguiente presentaron este otro trabajo, ¿sí? Que también estudiaba el efecto del tiempo puerta furosemida en los pacientes que acudían por insuficiencia cardíaca a los departamentos de emergencia. También un estudio hecho en Corea en este caso, ¿sí? Un estudio randomizado, llevado a cabo durante un periodo de tiempo de 3 años, una población coreana que tenía bastantes características clínicas demográficas similares a los estudios japoneses, y también randomizaron a los pacientes, aquellos que recibían furosemida en menos de 60 minutos y los pacientes que recibían furosemida luego de los 60 minutos de llegado al departamento de emergencia, ¿sí? Un hallazgo de este estudio en cuanto a la mortalidad hospitalaria, como ustedes ven, no había ninguna diferencia entre ambos grupos, los que recibían en forma precoz y los que recibían en una forma más tardía, y cuando también se hacían los estudios de propensión estadística no demostraban ningún tipo de impacto. Entonces, valió en el mismo trabajo en donde se presentó el estudio coreano, ¿sí? Del Dr. Park y colaboradores, que fue el estudio que les mostré, valió este comentario editorial en el JACC, en donde se hacían la pregunta de si el tiempo es músculo en la insuficiencia cardíaca. Esto es un concepto crítico, una noticia falsa, y los cardiólogos estamos muy entrenados al tiempo puerta balón, al tiempo puerta aguja, en lo que es el tratamiento del síndrome coronario agudo bretón, el IAM con elevación del ST, y se trató de extrapolar este concepto de tiempo músculo en IAM con elevación del ST a lo que es, justo ahora mi computadora quiero reiniciar, entonces se trató de extrapolar estos resultados de insuficiencia cardíaca a lo que es IAM, y la verdad es que la insuficiencia cardíaca aguda es en realidad una entidad sumamente heterogénea, tiene muchas causas, tiene muchas formas de presentación clínica, tiene muchos factores que lo contribuyen, y definitivamente parece ser cierto que mientras más precoz sea el diagnóstico y mientras más precoz, o mientras de una mejor forma uno instaure la terapéutica, tendría mejores resultados clínicos. Entonces, la recomendación de JACC fue hacerlo bien, hacer un buen diagnóstico de insuficiencia cardíaca en lugar de hacerlo rápido, ¿sí? Pero en este congreso la premisa aún continuaba de si el tiempo puerta furosemida realmente tiene algún impacto en la mortalidad de los pacientes, y el doctor Miró en este congreso presentó este trabajo, que es el estudio FAST-FURO, donde habla precisamente de esto, del efecto de la administración muy temprana de furosemida intravenosa en el entorno prehospitalario a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que acuden a los servicios de urgencia. En este trabajo, el doctor Miró randomizó a los pacientes, aquellos que acudían al servicio de emergencias y recibían la furosemida, randomizó a los pacientes en 3 grupos: aquellos que recibían la furosemida en una forma muy temprana y en una forma temprana. Aquellos que recibían la furosemida de una forma muy temprana lo hacían entre los 30 y los 60 minutos y recibían la furosemida en el servicio de emergencias, en las ambulancias básicamente, durante el traslado a los departamentos de emergencia, y él extendió el periodo de tiempo de 0 a 3 horas, no los 60 minutos como los otros estudios anteriores, ¿sí?, de los pacientes que recibían furosemida en los servicios de emergencia, ¿sí? Y los randomizó también a los pacientes que recibían la furosemida en una forma más tardía, aquellos que recibían la furosemida tardíamente, o sea, en un periodo de tiempo transcurrido entre 4 y 24 horas, y los pacientes del grupo FAST-FURO eran aquellos que recibían furosemida, como recordábamos, de forma muy temprana, entre los 30 y los 60 minutos en el departamento, o sea, en el servicio de ambulancias, o en el departamento de urgencias, pero entre las 0 y las 3 horas, ¿sí? Entonces, los resultados de este trabajo del FAST-FURO lo podemos ver aquí, ¿sí? Y cuando se hace el estudio de significación, o sea, se hace la significación estadística en los pacientes, en la mortalidad de los pacientes que acuden al servicio de urgencia y que reciben la furosemida de una forma más precoz, ya sea en el servicio de extrahospitalario o en el servicio de emergencia en un periodo de menos de 4 horas, los pacientes tienen menos mortalidad cuando reciben la furosemida de una forma más precoz, pero cuando se hacen los análisis de significación estadística,
esto no llega a ser suficiente y no tiene un peso importante, por tanto, no hay una significación estadística entre el tiempo en el cual uno recibe la medicación, ¿sí? La furosemida en este caso. Entonces, la furosemida, mientras más pronto mejor, tenemos 3 estudios que lo han revisado, un estudio español que nos dice no, tenemos un estudio coreano que nos dice no, y tenemos un estudio japonés que nos dice mientras más pronto mejor, y esto abrió todo un debate de si realmente es tan buena la furosemida de una forma precoz, o en realidad es todo el trabajo conjunto que se hace en forma global o en forma más integral en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y en este sentido, el doctor Miró presentó este trabajo que habla del efecto de la intensidad del tratamiento prehospitalario en los pacientes que ingresaban a los servicios de urgencia, ¿sí? Y él los dividía en 2 grupos. Pacientes que recibían baja intensidad de tratamiento en el servicio de atención extrahospitalaria o prehospitalaria, y pacientes que recibían alta intensidad de tratamiento en el servicio prehospitalario o en el servicio de ambulancia, ¿sí? Baja intensidad de tratamiento recibieron 70% de esos pacientes, y alta intensidad de tratamiento recibieron 30% de los pacientes. ¿A qué se refería con baja intensidad de tratamiento? Aquellos que recibían cero o un tratamiento de los que ustedes ven acá: oxígeno suplementario, diurético intravenoso, nitroglicerina sublingual o ventilación no invasiva. Y los pacientes que recibían alta intensidad de tratamiento eran aquellos que tenían por lo menos más de uno de estos medicamentos que ustedes ven en esta columna, ¿sí? Como resultado de este trabajo, o estudiando la evolución de los pacientes que recibían baja intensidad de tratamiento en el estadio o en la fase prehospitalaria, en cuanto a lo que es de mortalidad, los pacientes tenían más mortalidad cuando recibían menor intensidad de tratamiento prehospitalario, tenían más tiempo de internación también, un periodo de internación más prolongado, ¿sí? Y la mortalidad intrahospitalaria era mayor, y la mortalidad a los 30 días también era mayor en estos pacientes que recibían baja intensidad de tratamiento para insuficiencia cardíaca en el ámbito prehospitalario. Entonces, cuando veía la evolución de los pacientes que no recibían en absoluto tratamiento en la fase prehospitalaria, sobre todo aquellos pacientes que no recibían nitroglicerina, tenían incluso una peor evolución clínica y tenían una mayor tendencia hacia la mortalidad con respecto al resto de la medicación, ¿sí? Como conclusiones del doctor Miró en este congreso, ¿sí? Nos dice que la furosemida continúa siendo la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que la furosemida ha demostrado mejorar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pero no ha tenido impacto, no ha reducido mortalidad en los pacientes, que la furosemida a altas dosis en forma de infusión continua obtiene una replicación más rápida de volumen, pero no logra una mejoría clínica no logra mejorar el pronóstico de los pacientes, y que el impacto para la mortalidad hospitalaria o la evolución de los pacientes no depende solamente de la administración de furosemida, y que la administración precoz de furosemida continúa siendo un tema controversial. Los servicios de emergencias médicas, y no solamente el tratamiento que el paciente recibe en el departamento de urgencias, son esenciales a la hora de minimizar o disminuir el tiempo de contacto con la medicación, que el tratamiento intensivo, precoz, y no solamente de la furosemida, pudieran mejorar el pronóstico a corto plazo, que no todos los servicios de ambulancias están capacitados para proveer un tratamiento para insuficiencia cardíaca aguda. Este tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda es más frecuente, o se hace mejor en los pacientes, en las ambulancias que tienen un soporte más avanzado, y que los factores asociados a la distribución de las ambulancias más avanzadas deberían ser un tema de mayor estudio en los centros que despachan estas ambulancias, ¿sí? Y hasta acá mi presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerza a todos los compañeros que están del otro lado y que están trabajando muchísimo. Gracias de vuelta. Muchas gracias, doctora Dayana Ibarrola. Muy clara su presentación. La siguiente presentación y última de esta noche, para después poder iniciar el debate, va a estar a cargo del doctor Santiago Gallo.
Él fue expresidente de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, es también miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, Fellow del American College y miembro de la Acute Cardiovascular Care Association de la Sociedad Europea de Cardiología. El tema que nosotros le hemos pedido al doctor Santiago Gallo esta noche que actualice de las presentaciones de la Acute Cardiovascular Care fueron ¿qué puedo hacer si no puedo eliminar fluidos en insuficiencia cardíaca descompensada? Muchas gracias, doctor Santiago Gallo. Le dejo su tiempo de presentación. Bueno, después de las presentaciones tan brillantes, quisiera simplemente reafirmar algunos conceptos relacionados a la furosemida, porque no se trata básicamente de hablar de una droga, sino se trata de hablar de un setting, de un timing en el momento oportuno de saber utilizarla. ¿Y qué situaciones se pueden plantear? Justamente la respuesta a esta pregunta, ¿qué puedo hacer si no puedo eliminar fluidos?, tiene que ver con un buen uso oportuno de la furosemida como principio elemental de lo que es el tratamiento del cuadro de insuficiencia cardíaca. Voy a tratar de pasar un ratito. Bien, esta presentación, como hemos mencionado, estamos hablando sobre el evento de la Acute Cardiovascular Care de este año, dado en marzo. Estuvo a cargo del doctor Diego Araiza, que es uno de los representantes de los estudios que se realizan en el Instituto Ignacio Chávez de México, y él ha hecho algunos estudios muy relacionados a la ecocardiografía y el nivel de congestión pulmonar. Él hace un paralelo entre una situación cotidiana que tiene que ver con un paciente que llama a las 2 de la mañana y basado en esta situación de insuficiencia cardíaca aguda en un paciente en varón de 74 años, establece como una historia él de que este paciente tenía enfermedad coronaria en tratamiento aparentemente continuado, llega a la emergencia con una presión 102/66, como ven ustedes, taquicárdico y con una saturación con oxígeno ambiental de 86%, una frecuencia respiratoria un poco mayor a 20 por minuto. Es evidente de que en el escenario de la emergencia existe una metodología de abordaje temprano, rápido, para poder establecer el diagnóstico. Básicamente podemos ser ayudados por una radiografía de tórax, un estudio ecográfico o un buen electrocardiograma, al acorde de una prueba biomarcadora como prácticamente se realiza tanto troponina como el nivel de ProBNP. ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? Bueno, hemos escuchado bastante bien cuáles son las drogas que marcan un poco las pautas del manejo en agudo y cuáles son más exitosas y otras no. Hemos visto si ese paciente debe mejorar su oxigenación a través de ventilación no invasiva preferentemente, y lo temprano o no temprano de la furosemida tiene que ver más con el concepto de una descongestión segura. Por eso es que se hicieron unas guías para establecer un buen uso del medicamento de la furosemida en este escenario de tratar de generar la descongestión. Y podemos saber usarla tanto al alta o saber si este paciente viene utilizando furosemida, si viene utilizando furosemida, cuánto le debemos dar, si es la misma dosis o no, o tenemos que utilizar dosis de infusión cuando esto no hay una buena respuesta. Evidentemente que el diagnóstico de establecer si un paciente ha dejado de estar congestivo o no frente a la primera actividad médica de descongestionarlo, tendríamos parámetros clínicos y otros parámetros asociados que nos han venido dando pautas un poco al tema. Quiero enfatizar básicamente sobre una prueba muy sencilla que uno aprende a realizar en el escenario de la urgencia, y es estableciendo las líneas B de congestión, pero tenemos parámetros clínicos que siguen siendo válidos y que sumados todo esto, de acuerdo a un score de escala de análogo visual, podemos establecer si el paciente sigue congestivo aún o no, y poder tener una idea clara y objetiva de lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia descongestiva? Si nosotros definimos es lograr una descongestión completa sin residuo de sobrecarga de volumen. El punto de parada óptimo de esta terapia descongestiva es lo difícil de determinar. Hay que asegurar, sin embargo, que estemos razonando sobre una descarga basada en una adecuada perfusión de órganos. Eso no tenemos que olvidarlo. Y en tercer punto, que las terapias médicas deben estar basadas sobre evidencias, y las evidencias más actualizadas son las que favorecen un mejor accionar. Por lo tanto, no debemos descuidar las evidencias que están en las guías, y estas guías tratar de adaptarlas a nuestro medio para tener así entonces en el uso cotidiano de estos pacientes la mejor opción terapéutica, tanto diurética, porque esta influencia sobre todo la sobrevida a largo plazo, como bien lo explicó nuestro invitado, el doctor Hugo Grancelli. Básicamente está bien asociado y ha sido claramente definido a lo largo de toda la noche
la correlación que existe entre uno o más signos frente a la congestión, y esto hablando en función a sobrevida, la presencia o no más de mayores, como es el trabajo que hizo el doctor Justo Araiza, la presencia de mayor o menor cantidad de líneas B encontradas en forma bilateral en dos espacios intercostales mayor el número de 19, fíjense cómo influencia la mayor cantidad sobre la mortalidad y la menor cantidad. Y también en cuanto al pronóstico de estos a la previa al alta, ¿verdad? ¿Cómo puede influenciar? Bien, para continuar seguimos entonces con esta publicación que hizo Mullens en el año 2019, luego de un trabajo consensuado de cómo podríamos utilizar mejor y cuáles serían los parámetros o criterios que se podrían ajustar más o no a que estamos ya haciendo bien las cosas con el uso diurético descongestivo. Si el paciente usó o no usó, o es la primera vez que va a usar, marcan un poquito la diferencia, ¿no? Se recomienda utilizar, si es nuevo, una dosis de 40 miligramos intravenosa, y si no es nuevo o viene utilizando alguna medicación diurética, empezar con una dosis equivalente de 1 a 2 veces, es lo que se plantea, y tenemos que en este momento hacer que lo que le hacemos y una repetición es válida, medir un poco y marcar un poco el nivel de diuresis que ese paciente va a realizar después de la primera administración. En este caso, en particular, 2:30 de la mañana, la puerta furosemida es 35 minutos, cuando inició la primera dosis de 40 miligramos intravenoso. Esa primera dosis generó una diuresis a las 6 horas menor de lo esperado, 38 ml hora, y una concentración de suero urinario que hoy por hoy es uno de los, digamos, marcadores que se ha estimado como mucho más correlacionados a pérdida de líquido, a pérdida de sodio a través de la orina. Una pérdida entre 50 y 70 es lo que se busca como objetivo en este tipo de situaciones. Esta evaluación a las 6 horas va a considerar prácticamente, después que hemos tenido no éxito en esta terapia de natriuresis en estos pacientes. Si es así, básicamente se repite la misma dosis si se evalúan las 12 horas. De no ser así, nosotros podemos incrementar el doble de la dosis utilizada con primera opción y volver a medir. Volver a medir el volumen urinario y volver a medir el sodio en orina es bueno. De primera intención, en la primera oportunidad, si el sodio en la primera hora de la muestra o dentro de las primeras 2 horas alcanza este valor, nos puede pronosticar con bastante validez, como dice el autor de este trabajo, que pudiera generar un buen pronóstico de descongestión y que estamos yendo por una buena respuesta diurética. Caso contrario, podemos todavía optar por una duplicar la dosis y observar qué sucede, y esta evaluación generalmente se hace 6 horas después. Estamos hablando 12 horas después en este tipo de pacientes. A las 6 horas tendríamos una diuresis de entre 150 a 100 a 150 ml, sería lo esperado, con un sodio urinario de 50 a 70 ml equivalentes, o un volumen total a las 24 de 3 litros. Pero muchas veces en el incremento de estas dosis se ha planteado a veces algo que se ha establecido como una especie de dogma o validez, que tienen miedo, mucho miedo a veces, en que la creatinina puede subir, y esta creatinina subir puede estar, digamos, correlacionada a una disminución del volumen intravascular, y esto más bien empeorar la congestión y no llegar al éxito de tratar de congestionar más al paciente. Frente a esta incertidumbre, las guías establecen claramente que no tanto es así. Ya habló Dayana un poco sobre el trabajo 2, donde se utilizaron dosis tanto en bolo como en dosis en infusión continua, baja dosis, más alta dosis, pero quiero llamar la atención sobre lo que él mismo hizo un destaque en su exposición, que las más altas dosis estuvieron asociadas de manera significativa con pérdida neta de líquidos, con pérdida de peso y con más descongestión, que se caracterizó por el alivio de la disnea. Curiosamente, las mejoras tanto a las 72 horas, tanto de peso, pérdida neta de fluidos y el área bajo la curva que ustedes muy bien vieron, tiene que ver mucho también si es válido que se dé las dosis completas de bolo o se dé una dosis precarga de diuréticos y mejor continuar una dosis programada después de infusión. A las 6 horas después de dar 2 veces la dosis inicial, él pudo obtener 6 horas después de un volumen bastante aceptable, pero que no alcanza todavía lo ideal, y el paciente aún sigue congestivo. En este momento ya el médico que está tratando estaría haciendo bien, no será que le estoy deshidratando al paciente en lugar de descongestionarlo. Y aquí existe y se establece 3 pasos, o se recomiendan 3 cosas, 3 cosas se pueden considerar. Incrementamos ya a dosis mayores, de 400 a 600 miligramos,
o le agregamos a esa dosis que veníamos utilizando algún tipo de otro diurético que ha demostrado también pueden ser muy útiles, como son los tiacídicos o equivalentes tiacídicos o la Z-acetolamida, como también existen experiencias de estudios observacionales y ensayos que se están esperando sus resultados, o consideramos ya someterlo a este paciente a una ultrafiltración. Todavía en este escenario no habíamos llegado a las bondades que el doctor Hugo Araceli ha demostrado en cuanto a los inhibidores de los cotransportadores de glucosa a nivel renal. Y en el estudio CARES, básicamente, la idea de llevar a un paciente ya de entrada bajo este fracaso no esperado podría ser peligroso y presenta un poco las estadísticas relacionadas a mayores complicaciones desde el punto de vista hemorrágico con el procedimiento de la ultrafiltración. Acuérdense que en este trabajo CARES el tema básicamente fue comparar el tratamiento escalonado de un diurético versus la ultrafiltración. Voy a agradecer que apaguen el micrófono. Por favor, si alguien puede apagar su micrófono, por favor. Eso. Disculpe, Bien, adelante, doctor Gallo. Muchas gracias. Y solamente para concluir en esta presentación de la gráfica, podemos observar que este elipse de color azul está en una posición inferior al elipse de color roja, lo cual hace pensar que la terapia farmacológica escalonada pudiera ser mejor que la terapia de ultrafiltración en este escenario aún, cuando todavía no hemos utilizado los valores máximos de infusión de una droga con una dosis de carga previa. Para recordar que en los pacientes que participaron de este estudio, la terapia farmacológica estuvo bastante comprimida y había un subgrupo que recibían bolos de acero en la infusión, no olvidar el soporte inotrópico o trabajar sobre la precarga, y la hemodinámica, la terapia intravenosa hemodinámica pudiera ayudar, e inclusive se consideraba a los pacientes de algún tipo de soporte ventricular. Habían 4 categorías de empleo, de terapias de menor de 80 miligramos con una dosis diaria de un bolo y de 5 miligramos hora las que podían poner en infusión, no asociadas a tiacídicos, y otras que se utilizaron asociadas a tiacídicos. Bajo esa situación, quiero reiterar que lograr una descongestión completa sin residuo de sobrecarga es uno de los objetivos de la terapia decongestiva. Pero no olvidar que las presiones de perfusión son importantes y que las terapias médicas deben de ser siempre sostenidas por las guías. En este caso, cuando él habló bajo estos 3 principios, observó que el gasto cardíaco era bajo en este paciente, que la saturación venosa mixta también, y que el paciente probablemente necesitaba apoyo inotrópico. Comenzó entonces y decidió utilizar una dosis inicial de carga de tipo bolo, a proseguir con una terapia de infusión de 30 miligramos hora, y agregó un equivalente tiacídico, que es la metolazone, a 5 miligramos cada 12 horas. Al final de las 24 horas, el paciente ya tuvo una diuresis importante de 3.400 a un volumen horario de 141.000, con una mejora franca de los parámetros clínicos de descongestión. El alta de este paciente fue dada a los 4 días. Él concluye esta presentación, y creo que es una conclusión de esta presentación, que los diuréticos de ASA deben de recomendarse y utilizarse de acuerdo al posicionamiento que la Guía de la Sociedad Europea ha realizado, que aún nada es nada suficiente, no terminemos sin antes probar el doble de la dosis, y que cuando algo no esté produciéndose de acuerdo al esperado, potenciemos la acción de estos diuréticos de ASA, agreguemos diuréticos de segunda línea, como son los tiacídicos o equivalentes, y asegurémonos de una adecuada perfusión renal monitoreando el gasto cardíaco. Aún no era momento para que pensar en ultrafiltración, y la ultrafiltración la recomienda como una línea final frente al fracaso de estas primeras medidas. Yo creo que con esto hemos hecho un resumen rápido sobre cómo debemos utilizar mejor la furosemida, y les invito a revisar estos conceptos en su práctica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Gallo. Excelente la presentación. Voy a invitarles a los panelistas que hoy nos acompañan. Está la doctora Laura García. Ella es cardióloga, ha hecho su entrenamiento, su residencia de cardiología en el Hospital de Clínicas
de la Universidad Nacional de Asunción. Ella es miembro actualmente de la División de Medicina Cardiovascular del Hospital de Clínicas, es fellow asociado en la Clínica Mayo, es subjefe de guardia de urgencias en el Hospital de Clínicas, también es médico de urgencia en el Instituto Nacional de Cardiología, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. No sé si está presente la doctora Laura García, no consigo verla, pero si ella quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Y también nos está acompañando como otro panelista el doctor Marcos Benítez. Él es médico internista y además es residente de último año de cardiología del Instituto Cardiovascular del Sanatorio Migones. Bueno, para abrir el debate, nos llegó una primera pregunta que es del doctor Guillermo Oviedo al doctor Hugo Grancelli, y él nos pregunta en el chat si la presencia de hipotensión arterial muchas veces cuesta lograr una optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, y si qué estrategias utilizarían para tratar de lograr digamos, la mejor o la dosis óptima posible en ese grupo de pacientes, y con qué esquema básicamente iniciaría a raíz de estas nuevas drogas, doctor Hugo Grancelli. Bueno, interesante pregunta porque es el problema de todos los días, ¿no? En la práctica clínica hay un grupo de pacientes que no pueden recibir o pueden recibir baja dosis en la titulación de los fármacos. Yo creo que ahí está un poco la experiencia y el trabajo artesanal de cada clínico trabajando en la cabecera del paciente, ¿no? Me parece que tal vez con la droga que más experiencia hay en pacientes que están en esa presión limítrofe, hablamos del paciente que ya alcanzó un estado de descongestión aceptable, estamos seguros que no está hipovolémico, con exceso de diurético, buscar todas esas cosas, pero los medicamentos que realmente fueron evaluados en ese grupo tan avanzado, porque generalmente estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, fueron los inhibidores en el viejo y antiguo estudio Consensus. El Consensus tenía un subgrupo de pacientes que estaban en presión arterial limítrofe, y muy poquito, con muy pocas dosis de inicio y con un seguimiento muy de cerca, vieron que al menos en un porcentaje importante de pacientes, los pacientes con el transcurso de los días iban incluso aceptando la medicación y mejorando la presión arterial. ¿Por qué? Porque de a poco iba mejorando el gasto sistólico. De manera que posiblemente si yo tengo que iniciar medicamentos en un paciente que está con presión limítrofe, con tendencia a la hipotensión, insisto, me aseguro que no estoy con un exceso de diurético, que no estoy en un estado de cierta hipovolemia, y intento administrar inhibidores en muy baja dosis, 1.25 miligramos cada 12 horas, y vamos avanzando de esa forma. Obviamente va a haber siempre un porcentaje de pacientes que no lo pueden tolerar, y si no toleran los inhibidores no van a tolerar, menos van a tolerar los ARNI, y posiblemente si eso es expresión de bajo gasto, hay que ver si después podemos titular beta bloqueantes con mucho cuidado. Si las glifosinas pueden ser una estrategia de tratamiento en este grupo de pacientes, todavía no lo sabemos. Aparentemente las glifosinas producen muy baja hipotensión, bajan 2 milímetros de mercurio, no mucho más. Podrían ser tal vez fármacos, tal vez tolerados, pero en general los pacientes hipotensos no fueron incorporados a los ensayos, de manera que no tenemos mucha información. Así que, en principio, es eso lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor Hugo Grancelli. La doctora Laura García, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, muy buenas noches a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Cardiovasculares, y quería aportar que hay una delgada línea entre la necesidad de líquidos y también la capacidad de manejo por un corazón insuficiente. Si se excede con los diuréticos, se sobrepasa esta línea, o si se aporta además.
Es muy importante por eso tener en cuenta el justo equilibrio, y esto nos viene como anillo al dedo en el uso adecuado de las drogas en insuficiencia cardíaca. Es más, se debe individualizar cada caso en particular, y todas las ponencias excelentes. Muchísimas gracias. Doctor Marcos Benítez, si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, doctor. Más que nada quería felicitarle a todos los expositores. Yo creo que todas las exposiciones con mucho provecho de información. Quería preguntarle al doctor Gallo específicamente sobre el manejo de un paciente, ¿verdad? Muchas veces en la práctica clínica nosotros hemos visto que pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada ingresan a la sala de urgencias congestivos, ¿no? Generalmente vienen acompañados de una hiponatremia bastante importante que uno esperaría asumir que es de causa dilucional inicialmente. Sin embargo, al hacer la terapia descongestiva, estos pacientes persisten hiponatrémicos, y en varias oportunidades hemos encontrado que incluso la pérdida renal medida por la orina de 24 horas es bastante importante. Entonces, para estos pacientes le quería pedir una opinión, a ver cómo sería el manejo con respecto a los diuréticos inicialmente, ¿verdad? Y si habría algún tiempo o algún intervalo en el que habría que evaluar periódicamente la congestión del paciente, y qué tiempo sería ese. No sé si es todo, doctor. ¿Me escucho? Si mal no recuerdo, hay un 20-25% de hiponatremia en el manejo de los pacientes con diuréticos de ASA. En el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda, se establece el problema de la hiponatremia. Y el manejo del paciente hiponatremia realmente es bastante delicado, es cierto, pero lo que no tenemos que olvidarnos en el paciente de insuficiencia aguda, lo que tiene y está congestivo es la redistribución de volumen. Por lo tanto, una manera de aseverar si el paciente realmente tiene una hiponatremia dilucional y una verdadera es lo importante. Para eso, la determinación de la osmolaridad plasmática suele ayudarnos un tanto. Es decir, podría ayudarnos la osmolaridad plasmática para ese tipo de pacientes en particular. En segundo lugar, si está definido que no es de origen hiponatrémico puro, sino es de origen dilucional, está indicada la terapia descongestiva, porque se debe básicamente a un exceso de líquido extracelular. En segundo lugar, hay un trabajo que se hizo con la vasopresina, con los inhibidores del receptor de vasopresina 2, donde básicamente el único escenario donde pudieran ser útiles es justamente estos pacientes que tienen una hiponatremia real, ¿verdad? Como consecuencia de la incapacidad de eliminar agua libre. Y es una de las cosas donde solo ha quedado indicada. Pero hasta ahora en el manejo de autorización de este tipo de drogas, la EMA no lo ha autorizado básicamente, y ha quedado esto como una experiencia nada más de utilización de droga a raíz de un estudio que se hizo con este tipo de sustancias. Pero yo creo que lo más importante es determinar si esa hiponatremia no es dilucional. Si no es dilucional, entonces sí tendríamos que estar frente a la situación del monitoreo de sodio y la osmolaridad plasmática de manera permanente. Pero si es de tipo dilucional, la terapia descongestiva está indicada, porque se trata básicamente de eso. Doctor Anceli, ¿quiere hacer algún comentario al respecto también? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en principio, de acuerdo a la osmolaridad, uno puede ir viendo y manejando y tomar la decisión si definir el tratamiento con diuréticos de ASA, que en un porcentaje de pacientes va a ser efectivo. Después, obviamente, hay pacientes, yo no sé, le quería preguntar al doctor Gallo qué experiencia tiene con solución salina, pacientes con congestión intersticial que no responden adecuadamente al tratamiento con diuréticos. Es muy poca, pero sí cuando la he hecho bajo monitorización invasiva, me he atrevido a hacerlo. No me he atrevido a hacerlo bajo monitorización no invasiva.
Pero cuando se ha hecho, sí, evidentemente hay una buena respuesta, porque se trata de un problema de exceso y redistribución nada más del volumen extracelular, ¿verdad? En esos casos sí podría ayudar porque arrastraría mucho más y favorecería más la natriuresis, cosa que es lo que estamos justamente queriendo obtener como consecuencia de un exceso de volemia. Exacto. Acá hay una pregunta para el doctor López. Sí, ¿qué preferencia de agentes de sedación tendría para los pacientes ventilados con insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, en nuestra institución lo que nosotros, el protocolo que utilizamos es en pacientes que son puestos de ventilación invasiva, aquellos con shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda, es el uso del fentanilo, la infusión de fentanilo con la dexmetomedina o el Precedex, es el nombre comercial acá en los Estados Unidos. Muy pocas veces vamos al propofol, y si lo usamos en muy baja cantidad y por corta duración. Pero de preferencia es el fentanilo con la dexmetomedina y tenemos buenos resultados. Excelente. Y una pregunta que también le hacen, la misma persona le hace extensiva al doctor Hugo Grancelli, es si los inhibidores SGLT2 en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también había recomendado utilizarlos, o si solamente es una hipótesis actualmente ante el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal o preservada. Está bien la pregunta para aclararla, porque actualmente están cursando dos grandes estudios, dos grandes ensayos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, población diabética, no diabética, para ver qué impacto tienen las glifosinas en esa población. Los estudios, los grandes ensayos clínicos fueron con fracción de eyección reducida. Ahora, si vemos la información que surge de los estudios que evaluaron seguridad de las glifosinas en población diabética, ¿sí? Ahí se vio que había pacientes con fracción de eyección preservada o reducida, pacientes que hacían insuficiencia cardíaca, que debutaban. El porcentaje de pacientes que ya tenían diagnóstico de insuficiencia cardíaca era bastante bajo, pero había un porcentaje de pacientes que en el transcurso del estudio desarrollaban insuficiencia cardíaca. Bueno, en esas poblaciones se vio que un porcentaje de pacientes tenía fracción de eyección preservada. Y esos pacientes, si son diabéticos, la realidad es que si tengo que elegir un tratamiento hipoglucemiante, prefiero utilizar una glifosina porque sé que les va a mejorar y les va a reducir la posibilidad de descompensación de insuficiencia cardíaca. Pero entonces son pacientes diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen fracción de eyección preservada. Y otro grupo son los pacientes renales con insuficiencia renal y microalbuminuria, que hay estudios puntuales que han evaluado en pacientes que ingresan por su condición de insuficiencia renal, y las glifosinas en esa población también disminuyeron la descompensación por insuficiencia cardíaca. De manera que son dos subgrupos: insuficiencia renal con microalbuminuria y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada diabético. Los renales eran diabéticos o no diabéticos, y les fue bien. Les fue bien para protección del deterioro progresivo renal. Las glifosinas retrasaron esa progresión claramente y a su vez redujeron la posibilidad de insuficiencia cardíaca descompensada. Son dos subgrupos que en recomendaciones que se han establecido en nuestra sociedad recomiendan su administración en ese grupo de pacientes puntuales. No diría que hay un consenso universal con respecto a esos grupos de pacientes. No sé si queda clara la... Perfectamente aclarado. Yo quisiera hacerle hacer dos preguntas adicionales que también lo hemos estado debatiendo y un poco lo ha tocado el doctor Grancelli, y después otra pregunta para el doctor Arnaldo López, ¿no? La pregunta al doctor Grancelli es: cuando se habla que los inhibidores SGLT2 no
no logran una depresión intravascular, sino fundamentalmente intersticial. ¿Cuál de las variables publicadas o las estrategias utilizadas actualmente hace suponer que ocurre realmente una depresión intersticial y no una depresión intravascular? ¿Cómo miden esto? ¿Cómo valoran esto específicamente y cómo se valoró en los diferentes trials este punto? Y la otra pregunta es para el doctor Arnaldo López, es en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que efectivamente la ventilación con presión positiva en el metaanálisis había aumentado la mortalidad, a diferencia del shock cardiogénico, en el cual una estrategia muy precoz, sin embargo, redujo la mortalidad, ¿no? La ventilación, me estoy refiriendo a la ventilación invasiva. Esta suposición de que hay una proporción considerable de pacientes que están con falla derecha, pero sin embargo, en el ESCAPE, que fue un estudio con Swan-Ganz, eso no fue lo que se describió. La pregunta va dirigida específica es esta. ¿Será que necesitamos realmente encontrar una estrategia de ventilación mecánica que sea adecuada para este subgrupo específico de pacientes? No tanto tal vez en la PIP óptima, sino en la presión media en la vía aérea, o cómo está esa complacencia pulmonar, dependiendo si la insuficiencia cardíaca fue crónica o no crónica, si no habría que tal vez pensar en un delta presión plató PIP óptima para el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Es también una pregunta que quería hacerle al doctor Arnaldo López. No sé si Hugo quisiera contestar la primera. Sí, no tengo una respuesta y por eso yo aclaré en la presentación que probablemente las glifosinas produzcan una descongestión más intersticial que intravascular, pero eso es probable, porque de hecho esa hipótesis ha sido evaluada y contrarrestada en distintos estudios experimentales y no hay un consenso que realmente sea así. Está planteado que produce una descongestión. De hecho, hay estudios que evalúan el grado de congestión por diferentes parámetros clínicos y por diferentes parámetros de concentración a nivel intravascular, como hemoglobina, hematocrito, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no está claro si producen más una descongestión intravascular más intersticial que intravascular. Es una discusión hoy puesta en el escenario. Así que no tengo una respuesta categórica en eso. Por eso dije que es probable, pero no claro. Doctor Quintana, excelente pregunta y estoy de acuerdo contigo que yo creo que ha llegado el momento de que tenemos que personalizar la ventilación y tratar de encontrar el fenotipo de pacientes. No todos los pacientes con insuficiencia cardíaca son iguales y realmente estoy de acuerdo contigo en considerar la compliance pulmonar, la compliance estática. Otro concepto importante es el driving pressure, la presión, la diferencia entre el plató y el PIP, ¿verdad? Que se sabe que en el distrés un driving pressure menor a 16 es recomendable y se asocia con menor mortalidad. Habría que evaluar eso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro elemento importante es también manejar el PIP utilizando un balón esofágico, eso especialmente en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35. Hay un trial que se publicó en JAMA que fue negativo, pero si uno se fija, los pacientes tenían un índice de masa corporal entre 25 y 30. Ahora, en esos pacientes con insuficiencia cardíaca y que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, probablemente usar un balón esofágico que nos diga qué PIP sería lo ideal, sería una excelente idea. Otro nuevo concepto que está siendo empujado muy fuerte en Europa es el mechanical power del ventilador. Eso es algo que también estamos tratando de considerarlo cuando estamos ventilando a los pacientes con shock cardiogénico y es un cálculo que ya los ventiladores nos están brindando y yo creo que esos son datos que vamos a ver pronto en los pacientes con shock cardiogénico. Excelente, excelente. Si alguno de los expositores o de los panelistas quiere hacer una última pregunta o algún comentario.
Yo quería preguntar al doctor Gallo, su exposición realmente fue muy útil y muy buena. Las guías europeas recomiendan, como bien dijo usted, la reevaluación de la natriuresis a las 6 horas. En realidad consideran 2 parámetros, natriuresis y volumen orinado a las 6 horas, ¿no? Y a partir de ahí, si no encuentran una buena respuesta, automáticamente duplican la dosis. ¿No es demasiado precoz eso para una sistemática para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque es cierto, creo que uno, desde el punto de vista clínico, inicialmente, evalúa al paciente desde el punto de parámetros clínicos, desde la presión arterial, la función renal de ingreso, obviamente los antecedentes de diuréticos previos, y la respuesta diurética, pero es un conjunto de datos. Posiblemente la respuesta diurética así inmediata no es el único parámetro que uno toma para ir escalando más concentración de diuréticos e ir aumentando dosis. Nosotros estamos haciendo una experiencia, estamos tomando como punto de corte 70 de natriuresis para discriminar poblaciones, pero por supuesto no estamos incorporando a los pacientes que ya están hipotensos, con creatinina mayor de 2,5, ya pacientes más graves no los incorporamos. Sin duda esos pacientes van a ser resistentes, no cabe ninguna duda, ya con parámetros clínicos, no hace falta hacer una natriuresis. Pero lo que estamos viendo es que un alto porcentaje de pacientes, si uno toma el universo total de pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca, responden muy bien a los 40 miligramos de furosemida inicial. Y en general, un alto grupo de pacientes tiene una natriuresis adecuada. De manera que la pregunta que quería hacer es, ¿deberíamos evaluar a las 6 horas y ya escalar la dosis de diurético, o uno se toma un poco más de tiempo en esos enfermos? Sí, la misma incertidumbre que usted está hablando se discute en el trabajo de Mullens. El trabajo de Stevini, que fue el que hizo la correlación entre natriuresis y líquido extracelular, el líquido que se pierde de la redistribución, era acorde, tan acorde era los dos objetivos, tanto de perder líquido como de perder sodio a través de la diuresis, que su trabajo covalida básicamente hasta en las primeras 2 horas. Solo el poder del sodio urinario como para determinar y no esperar a tomar la próxima conducta de continuar con la terapia diurética más ajustada. En los pacientes, si usted ve el brazo de la izquierda en este trabajo, se va a dar cuenta que hay un grupo de pacientes en los cuales no es necesario aumentar la dosis y es simplemente sostener la dosis que hizo la respuesta. Creo que a eso va el tema fundamental, es decir, que la natriuresis me está confirmando básicamente que la acción diurética está siendo eficaz en el objetivo que busco, que es retirar sodio y retirar líquido. 6 horas después en el otro brazo y volver a medir implica básicamente tener más control nada más de que no me estoy sobrepasando o que no estoy generando una ausencia de efecto del diurético al no volver a repetir la dosis o a incrementar la dosis. Creo que en eso básicamente es la interpretación más que todo del algoritmo que de la actitud mecánica de repetirla, porque existe el riesgo que usted dice, básicamente considerando el fenotipo de los pacientes, de que pueda uno deteriorar más rápido. Pero el sentido, la línea de pensamiento de la exposición del doctor era que muchas veces en el escenario de la emergencia los médicos se contienen en no dar más porque ven una relativa elevación de los niveles de creatinina en 0,3. Entonces ahí se quedan y no tienen cómo argumentar en forma más práctica para poder continuar con la terapia diurética y el efecto diurético esperado. Creo que es una cuestión también de interpretación de cuál es el sentido del algoritmo para ese tipo de pacientes, obviamente. Pienso como usted que hay que tener cautela, claro. Pero
el medir el sodio urinario a la hora o 2 horas sí fue bastante consistente. Si uno revisa el trabajo, fue bastante consistente con la correlación de pérdida de líquidos también. Por lo tanto, está asegurado que si eso ocurrió, estoy yendo muy bien, y ese efecto que usted dice que con 40 miligramos generalmente es suficiente, es lo que se confirma. Lo otro es para mantener un control sobre algún parámetro y que yo no pueda frenarme en mi actitud de tratar de descongestionar al paciente con la medicación diurética de ASA, que pudiera, como en este caso que él presentó, con la segunda dosis no fue suficiente y se vio obligado 12 horas después, básicamente, a tener que utilizar una carga diurética y una infusión asociando un equivalente tiacídico como es la metalozona. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Gallo. Muchísimas gracias, doctor Grancelli, doctor Arnaldo López, doctora Dayana Ibarrola, a nuestros panelistas por los aportes. Una noche muy rica. Obviamente, insuficiencia cardíaca aguda no se agota con un simposio, una jornada de 2 horas. Necesitaríamos mucho más tiempo para abordar muchos otros aspectos que seguramente nos van a dejar dudas y vamos a querer seguir abordándolos. Pero quisimos hacer un update rápido de aquellos temas centrales que creímos importantes de la Acute Cardiovascular Care, aportes en la descongestión de los pacientes, las nuevas drogas en insuficiencia cardíaca, si esos tienen ya algún ámbito de aplicación en la insuficiencia cardíaca aguda, el manejo de la ventilación mecánica, porque creemos que es de alta relevancia en la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, y finalmente, si existe o no algún rol que tenga impacto en la mortalidad del tiempo precoz, del uso precoz de la furosemida, pensando en un tema como manejamos muchas veces el infarto agudo de miocardio desde el inicio del dolor a la reperfusión. Fueron 4 temas que nos parecieron relevantes compartir con la comunidad cardiológica paraguaya y diferentes especialidades que manejan este tipo de pacientes. Así que bueno, muy buenas noches. Les agradezco nuevamente por la participación, la colaboración, y prontamente nos vamos a estar viendo con algún otro webinar que sea rico para poder seguir compartiendo y debatiendo estos temas. Muy buenas noches a todos y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor Grancelli. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su participación. Doctor Arnaldo, nuevamente gusto en verte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al Laboratorio Mega Labs también, que nos dio el soporte para poder compartir esta reunión. Muchas gracias, Laura García, también, y muchas gracias, Marcos, por participar. Muchas amables. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Nos vemos pronto, Arnaldo. Suerte. Nos vemos. Hasta luego, doctor Grancelli. Un placer. Un gusto. Hasta luego. Miguel, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Santiago. Un placer. Un placer.